Buenos días, hermanos. Pueden tomar su asiento. Es un gusto estar hoy día nuevamente con ustedes y poder compartir de la palabra de Dios aquí. Recordemos la última predicación que hice, hablábamos acerca de que íbamos a hacer un viaje, a profundizar por un libro de la Biblia, que es el libro de Eclesiastés, ¿no? Bueno, hablamos acerca del contexto literario, ya donde se enmarca este libro de Eclesiastés, en donde no sé si recuerdan que dijimos que era un tipo de literatura que había nacido en el Medio Oriente en este tiempo que se llamó literatura pesimista. Literatura pesimista. ¿Por qué este nombre de literatura pesimista? Porque solamente se enfocaba en criticar, en ver lo negativo. Era una forma de estar en desacuerdo o en desánimo o criticar lo que eran los valores, la política, la religión, donde los escritores solamente se enfocaban en lo negativo, casi nunca en lo positivo, solamente en lo negativo. Entonces, por eso que se llamó literatura pesimista. Y esta literatura nació tanto en Babilonia, lo que hoy es Irak, y también en Egipto, con distintos motivos, ya una motivación muy distinta el uno del otro, pero nació esta literatura pesimista que también meten el libro de Eclesiastés en este grupo de literatura, pero vamos a ver que Eclesiastés tiene algo diferente, una mirada muy diferente. En Egipto ya hubo varios relatos, pero había uno que se llamaba La disputa de un hombre con Subá, así se llama este relato. Y el relato comienza con que el hombre quiere suicidarse, así de pesimista es el relato, quiere suicidarse y conversa con Subá, consigo mismo, con su alma, de por qué quiere suicidarse. Y así va el relato. Muy bien, como yo le decía, en Egipto, tanto en Babilonia como en Egipto, las motivaciones de la literatura pesimista eran diferentes. En Egipto, el año 3000 a.C., 3000 a.C. más o menos, Egipto era una serie de pueblos que se transformaron en reinos hasta que un hombre logró conquistar todo y unificar todo. Y creó el imperio Egipto, el antiguo imperio Egipto, ¿ya? Con la figura del faraón. Pero con el tiempo, que era un gobierno centralista, en la figura con un poder absoluto del faraón, con el tiempo el faraón empezó a perder poder. ¿Y qué pasó? Que las distintas regiones del imperio, que estaban gobernados por principados, príncipes o sacerdotes, comenzaron a tener más poder que el mismo faraón. ¿Y qué pasó? Que las distintas regiones empezaron a reinar en forma autónoma. Entonces se acaba el imperio, el primer imperio que se denomina imperio antiguo, y nace un periodo donde se llama el intermedio, donde el faraón no es la figura central, sino los distintos reinos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que prontamente algunos reinos empezaron nuevamente a conquistar las otras regiones y crearon otro imperio, que se le denomina el imperio Egipto Medio. Está el imperio antiguo y el imperio medio. Y entre medio está este periodo que se denomina intermedio, periodo intermedio. Ahora, ¿por qué le digo estas cosas? El hombre es interesante, el hombre que desde muy temprana edad de la humanidad, el hombre siempre ha querido justificar sus acciones, especialmente en la guerra y en la conquista. Siempre ha querido conquistar, pero siempre quiere verse como la persona justa y piadosa que conquista un pueblo, pero no por ambición, sino para liberar al pueblo que está siendo oprimido. Entonces, él siempre se enfoca en la religión, donde el Dios me dijo que yo tenía que liberar a ese pueblo porque el rey es un rey malo y yo lo tengo que liberar. Entonces, él va y conquista y generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que él siempre, el rey que el conquistador, perdona las deudas, libera a los esclavos, hace todo un juego político. ¿Para qué? Para verse él como un rey justo. Es la forma, y hasta hoy en día se ve que en la guerra siempre, el que va a la guerra siempre quiere verse como el que es que yo voy porque es mi obligación.
Había un tratado y él no cumplió el tratado, yo estoy obligado a ir a la guerra. Entonces, cuando se crea este imperio medio antiguo de Egipto, los reyes que dicen es que es necesario crear y unificar todo Egipto nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un periodo malo. Y el periodo intermedio es un periodo malo, malísimo. Por lo tanto, es necesario un faraón que organice, que ordene todo este mundo. De ahí es esta literatura pesimista, donde es una literatura de ideología para justificar un gobierno central. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es ver todo lo malo que hay en la vida en este periodo, el desorden, la injusticia, todo lo que hay se enfoca en eso. Fíjense, le voy a leer un extracto para que vea esta mirada negativa, crítica de la sociedad en ese entonces. Dice: mi sufrimiento es una carga demasiado pesada para llevarla. ¿A quién me dirigiré en el día de hoy? Los hombres saquean, todos roban a su compañero. ¿A quién me dirigiré en el día de hoy? El amigo íntimo es un criminal. El hermano con el que uno se trata es un enemigo. Aunque me dirige, ¿a quién me dirigiré en el día de hoy? Nadie es justo. El país es controlado por malhechores. Fíjense la mirada, el tipo de lectura que quiere expresar este hombre, ¿no? La visión de una sociedad donde todo es malo, donde los impíos gobiernan. Una mirada crítica y negativa de la sociedad para justificar que necesitamos a alguien que ordene este país. Fíjense cómo termina. Dice así: la muerte se presenta ante mí en el día de hoy, similar a la curación de un enfermo, similar a salir después de estar confinado. La muerte se presenta ante mí en el día de hoy, similar a la fragancia de la mirra, similar a sentarse a cubierto en un día de brisa. La muerte se presenta ante mí en el día de hoy, similar a un camino bien nivelado, similar a un hombre que regresa a su casa después de la guerra. La muerte se presenta ante mí en el día de hoy, similar a la luz del cielo, que permite al hombre descubrir lo que no veía. La muerte se presenta ante mí en el día de hoy, similar a los anhelos de un hombre por ver a su casa tras pasar muchos años en el cautiverio. ¿Se fijan que la respuesta para él es la muerte? En cambio, en Babilonia, aunque la forma es la misma, la motivación es distinta. En Babilonia es una motivación religiosa. Los dioses sumerios, ya de Babilonia, los dioses sumerios crearon a los hombres. Pero tanto el uno, los dioses, como los otros, los hombres, estaban gobernados podríamos decir, por el destino, que le dominaban el Me. El Me gobernaba tanto a los dioses como a los hombres, aunque los dioses eran superiores a los hombres. Entonces el Me es el principio dinámico de todo lo que existe, la norma, decreto, fuerza dinámica a la vez. Era necesario para que el Nam, que era la esencia y destinos combinados tanto de los hombres como de los dioses, pudiera existir. El Men gobernaba al Nam, que era el mundo de los dioses y de los hombres. El Men, el decreto, las fuerzas, gobernaba a los seres vivos. Por lo tanto, si uno quería ya sobrevivir, tenía que preservarse el Men en forma intacta, el Men. ¿Cómo un hombre como yo, podía mantener el Men en funcionamiento, que siguiera circulando y que nunca se acabara? ¿De qué forma? Bueno, a través de los ritos religiosos, de un sacrificio, de las ofrendas. ¿Todo eso era para qué? Para que el Men funcionase y el cosmos, o sea, el mundo, no se viera alterado. Si yo como agricultor quisiera tener este año una buena siembra, una buena cosecha, ¿qué es lo que tenía que hacer al principio? Hacer un rito, un sacrificio. ¿Para qué? Para que la lluvia, para que el Dios me pudiera bendecir y así obtener o garantizar una buena cosecha. Si yo voy a la guerra,
ya voy a ir a pelear. Y quisiera obtener la victoria, ¿qué tenía que hacer? Era hacer el rito, a quien a mi Dios de la guerra, y para que el cosmos y el universo no se viera alterado y así yo obtener la victoria. Si yo quisiera no enfermarme o quisiera que permaneciera la justicia sobre la tierra y que el mal no avanzara sobre el mundo, tenía que mantener el cosmos, el men, y así, ¿por medio de qué? Por medio de los ritos, mantener el orden. Por lo tanto, si yo periódicamente, fielmente, hago el rito religioso que la religión me pide, voy a mantener un cosmos ordenado y yo voy a poder vivir en prosperidad, en justicia, feliz. Pero si yo dejo de hacer el rito, el cosmos se va a romper, el caos va a avanzar y va a aparecer la injusticia, las enfermedades, la guerra, todo eso. Entonces, es necesario que el hombre mantenga el orden en el mundo a través de los ritos. Esto era esencial. La persona a cargo, ya la persona que tenía que velar por eso era el rey. El rey tenía que velar para que los ritos religiosos y el mundo pudiera funcionar bien. Pero ocurre algo. Ocurre que yo hago el sacrificio a principios de año, hago todo fielmente año y año y me castiga con que no hay lluvia, no hay cosecha, se pierde, llega la hambruna, llega la enfermedad, llega la guerra. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me pasa todas estas cosas si yo cumplo con el rito que mi Dios me dice? ¿Por qué me llega estos males? Entonces, si pueden ver, ahí hay una crisis religiosa que tienen los sumerios. Entonces, hay una mirada crítica religiosa. El otro era una mirada más política. Esta era una mirada crítica religiosa. Entonces, si no se acuerdan, la semana pasada hablamos de un tipo de literatura en Babilonia que se llamó el diálogo del pesimista. Así se llamó este relato, el diálogo del pesimista, que es un diálogo, es una sátira, es llena de ironía, llena de sarcasmo, es para hacer reír, pero también es para hacer pensar, porque es una crítica absoluta de que este mundo ya no está funcionando. Dice así, dice, siervo, atiéndeme. Heme aquí, Señor, heme aquí, responde el siervo. Pronto, prepara agua para mis manos y dámela, para que pueda sacrificar a mi Dios, le dice el amo. Sacrifica, Señor, sacrifica, le responde el siervo. Quien hace sacrificios a su Dios sale ganando en el regateo, hace préstamos sobre préstamos, le dice el esclavo. No, siervo mío, replica el amo, no haré de ninguna manera un sacrificio a mi Dios. A lo que responde el siervo, no sacrifiques, Señor, no sacrifiques. Tú puedes enseñar a tu Dios a correr tras de ti como un perro, sea que te pida ritos o que te pregunte que no sacrificas a tu Dios o cualquier otra cosa. Dice después, siervo, atiéndeme, heme aquí, Señor, heme aquí. Haré un beneficio público para mi país. Heme aquí, haré un beneficio público para mi país. Hazlo, Señor, hazlo. El hombre que hace tal beneficio público por su país, sus hechos son colocados en el anillo de Marduk, que es el Dios. No, siervo mío, de ninguna manera haré un beneficio público por mi país. No, Señor, no lo hagas. Ve a las colinas de las ruinas antiguas y paséate por ellas y ve los cráneos de arriba y de abajo. ¿Quién es malhechor? ¿Quién es el bienhechor? Siervo, atiéndeme. Heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Qué es bueno entonces? Hacer que me partan el cuello a mí, lo mismo que a ti, y que entonces nos arrojen a los dos al río. Eso es bueno. ¿Ven? La salida es la muerte nuevamente. La muerte es la salida en este mundo, en esta sociedad donde nada sirve, donde todo es tan banal, donde todo es vanidad, donde cualquier cosa que haga total no va a servir con el tiempo. Mejor es la muerte. Mirada pesimista y crítica.
Este era el tipo de literatura ya donde Eclesiastés se mueve. Y vamos a ver, si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Eclesiastés, va a ver que al principio es una mirada bastante pesimista. Sí, solamente hay que ver el capítulo 1, versículo 2. El 1 es donde se presenta quien va a enseñar. Y el 2, ¿recuerda qué es lo que dice el 2? Inmediatamente dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Inmediatamente el autor de Eclesiastés enseña que todo es vanidad, todo es vacío, mirada crítica. Pero ya sabemos ya que en Babilonia una mirada crítica religiosa y en Egipto una mirada crítica política, Eclesiastés no tiene una mirada ni religiosa ni política. Tiene o es una crítica al ser humano, a su forma de actuar, a la vida. Critica la forma de vida que tiene el hombre, la forma de vida enfocada al trabajo, al tener más, a tener fama, a tener gloria, a tener metas terrenales. Y lo critica, ¿por qué? Porque él dice, porque todo lo que tú haces, todo ese esfuerzo por ser más justo, por ser más sabio, por ser más inteligente, por ser más rico, por tener más fama, todo eso es vanidad, todo eso se va a perder con el tiempo. Entonces, esa es la mirada crítica negativa que tiene Eclesiastés. Crítica hacia la vida, crítica hacia el hombre, a su forma de actuar, a su forma de vivir. Porque él dice, todo lo que tú estás haciendo ahora, todo ese esfuerzo que tú estás haciendo ahora, esas aflicciones que tú quieres, que estás teniendo ahora por obtener esa meta que te propusiste en tu vida, déjame decirte que no sirve de nada, es vanidad. Ahora, ¿qué es lo que dice Eclesiastés? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Es la muerte? Como vimos tanto en la literatura babilónica como en la egipcia, ¿es la muerte en la salida? Eclesiastés dice no, no hay otra salida. Mire, fíjense.